Comenzamos Quienes Quieren a través de Diamante FM 98.7 Canal 5. Gustavo Banescayan, quien le habla, les saluda, le agradece que una vez más esté junto nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al fiscal de Corte y Procurador General de Nación, doctor Juan Gómez. Gracias por estar en Quienes Quieren. Con mucho gusto. Acá estamos, a sus órdenes. Y bueno, trataremos de responder lo que usted entienda pertinente preguntarnos. El presidente de la Asociación de Defensores de Oficio, Joaquín Gamba, dijo que en Uruguay, lo dijo en Radio Mundo, hay una justicia para pobres y otra para ricos, que los pobres no tienen la misma capacidad de acceder a tener, por ejemplo, un abogado defensor. ¿Usted coincide con lo que está diciendo el presidente de la Asociación de Defensores? Es una manifestación que uno debe respetar como cualquier otra. Mi lucha, y hablo por mí, no estoy hablando por la institución, siempre fue de mirar a aquellas personas que señalo que muchas veces ni siquiera tienen quien las escuche. Y naturalmente, y esas personas, por distintas razones, no son aquellas que tienen mayor o menor solvencia económica. Siempre fui un defensor de ese tipo de situaciones, de escuchar, de dar la posibilidad de que todos tengan una buena respuesta del sistema procesal penal uruguayo. Sí. Aventurarme a hablar de justicia para pobres o ricos, evidentemente quien tiene la posibilidad de tener abogados, peritos, contratar peritos, puede tener una mejor forma de defenderse en un juicio. Quien no tiene, dependerá, en este caso, de alguien que está para que se cumpla la ley en forma acabada, en forma correcta. O sea que correcta. Sí hay una diferencia entonces. No la sería una diferencia. De alguna forma no influye. Sería una diferencia porque los fiscales también tenemos el deber de proteger a víctimas y testigos. Y no preguntamos si la víctima, y puede ser la postura de las víctimas, puede ser una persona adinerada para que la gente entienda, o puede ser alguien que no tiene recursos. Es la misma situación. Y ese deber que tenemos nosotros, los fiscales, creo que equilibra de alguna forma esa dicotomía que se habla, que se busca entre ricos y pobres. Pero usted como observador del proceso, porque es un observador, aparte de un actor, es un observador, debe haber visto diferencia entre que alguien que puede pagar una buena defensa y alguien que no puede pagar una buena defensa. Usted ha tenido que enfrentar abogados de un tipo y del otro. O sea, el que tiene una buena defensa se la complica más a usted como fiscal, y el que tiene una defensa quizás no tan potente, capaz que se la hace más sencilla. Estaríamos hablando, cuando dice defensa no tan potente, básicamente de los defensores públicos, que tienen más del 90%, o pongamos 90%, de las defensas penales. Ellos no pueden contratar peritos, no pueden hacer un montón de cosas. En el país. Entonces, si usted me pregunta, yo he litigado, para hablar del código, del último código, mucho más con defensores públicos que con defensores privados. Y no advertí esa diferencia que se quiere marcar, porque la marcan ellos mismos, al contrario. Ellos la están marcando. Pero es una opinión de alguien. Yo no creo que todos los defensores... Que es el presidente de ellos. Bueno, está bien, lo respeto, por eso digo, es una opinión. ¿Usted no la comparte? Yo no la comparto, obviamente. Para usted en Uruguay la justicia es igual para todos, para ricos y para pobres. Y debe ser así, porque si no, ¿qué sociedad ¿Debe estamos? ¿O es así? No, es así, es así. ¿Usted le da tranquilidad a cualquier persona que vaya al proceso de que tenga o no tenga billetera? Va a ser el mismo trato. Va a ser el mismo trato. Y va a ganar o perder. Y de la Fiscalía es un deber. No es que seamos buenos. No, tenemos el derecho, el deber de asistir a víctimas y proteger a los testigos de la misma forma que sean ricos o pobres, ¿no? Eso son seres humanos que tienen un problema y que merecen
una respuesta y que esa respuesta sea la correcta. Si eso no ocurre y hay casos que se verifica lo contrario, que alguien que tiene unas más posibilidades económicas tiene un mejor acceso a la justicia, ¿qué herramientas tiene ese ciudadano para decir, mira, a mí me está yendo horrible porque no tengo cómo pagar un abogado privado? Entra dentro de las apreciaciones personales que cada uno puede tener, pero que no necesariamente debe coincidir con lo que es. Yo me gustaría analizar casos concretos. Yo he tenido de todo en esta larga vida en el sistema y he visto gente con mucho poder económico que ha debido responder ante la justicia y lamentablemente, quizá en eso sí, hay una tendencia a quien tiene menos educación, hablo de educación, y menos posibilidad de formarse en la vida, de que es más proclive a cometer conductas delictivas. Eso es un dato de la realidad que tampoco lo voy a negar. Es así. O sea, es decir, la educación pesa más que lo económico en el momento de ver quiénes terminan estando, por ejemplo, en una cárcel. Es un elemento más fuerte la educación que la economía. La educación tiene evidentemente un componente muy serio en toda esta problemática. Yo siempre he dicho que... ¿Pero cometen delitos por no estar educados? Y la educación da herramientas a los seres humanos para desarrollarse y tener una visión más acabada, más cierta de lo que es bueno para un ser humano. ¿Y esos poco educados normalmente son de clases económicas bajas o altas? Normalmente coinciden con unas clases económicas por lo menos medias. O sea, por lo menos medias. Termina siendo la cárcel un lugar donde van habitualmente las personas que tienen menos condiciones económicas, entonces, la gran mayoría. Por lo menos educación. Pero asociado también a lo económico. Puede asociarse también a la carencia de otro tipo de recursos pero sí es cierto de que y acá hablo concretamente de los homicidas, tenían características que uno podía cerrar los ojos y saber cuál era la respuesta que iba a dar. Hice primaria, empecé el liceo y no lo terminé. Y tampoco tengo un ingreso fijo. Y la mayoría de las veces tampoco tienen un ingreso fijo. O sea que hay un combo. Esa es la realidad. Esas son realidades. No hay un combo, poca educación y poco recurso económico que provoca delincuencia. No puede negar de que esa realidad se da. Por eso insisto tanto en el aspecto educacional de nuestra juventud para mejorar, para que la sociedad sea mejor. O sea, usted verifica un combo entre poca educación y poco recurso económico y una tendencia a la delincuencia con esa combinación. No necesariamente falta de educación y escasos recursos. Digo, por eso le dije tendencia. No, digo que había una realidad, pero hay gente que no tiene recursos. Y que no delinque, obviamente. Y es la mayoría. Es la mayoría. Claro, si no nos engañemos, no pongamos esa tendencia como una realidad. La mayoría de la gente de mi país, ¿no? República Oriental del Uruguay, y que uno debe luchar para cada vez sentirse más orgulloso del país en el cual habitamos. Bueno, la mayoría es honesta y no delinque. No puede tener las posibilidades de tener solvencia económica y a veces ni siquiera una educación tercerizada para poner algún límite a ese tema, y sin embargo son honestos, son personas honestas, son la gran mayoría. Hay esa tendencia en determinado tipo de delitos
y naturalmente con gran influencia de la droga en todo este esquema, este combo de situaciones humanas que naturalmente no por su propia forma de encarar la vida no tienen recursos y se van quedando como apartados de la propia sociedad, lo que es muy triste. Para ir a la pausa entonces, si esas personas tuvieran una mejor educación y mejores posibilidades económicas, probablemente bajaría la cantidad de delitos, por lo menos los delitos de homicidio. Evidentemente sí, es una lucha que como sociedad tenemos que dar, no podemos seguir pensando... O sea, no es solamente reprimir esto. No, y no solamente eso, hay que creer en lo que la Constitución manda, en el artículo 26. Porque al homicidio ustedes siempre llegan tarde, ¿no? Llegan cuando ya ocurrió. Ay, sí. O sea, por eso homicidio. Obviamente. Ya llegaron tarde. Yo llegaba tarde, eso ahora ya no me corresponde a mí llegar. Pero la idea es ir por ahí, no esperar específicamente que la represión resuelva este tipo de temas. Sí, no veo como una herramienta seria, para utilizar un término, para solucionar ese tipo de problemas. Lo que sí veo y confío y tengo el sueño de que ocurra que a través de la educación y del trabajo, las dos cosas juntas, logremos rehabilitar a personas y una sociedad mejor como resultado final. Invito a una pausa. Con mucho gusto. Continuamos a partir de mismo aquí en ¿Quién es quién? Con el fiscal de corte y procurador general de la Nación, doctor Juan Gómez. Le recordamos sobre el principal de emisión de ¿Quién es quién? Jueves 22:30 horas, repeticiones viernes 10 de la mañana en Diamante FM y sábados 13 horas en Canal 5. Pausa y además ¿Quién es quién?